Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Atención a lo que estáis oyendo. La medida que uséis la usarán con vosotros y con creces, porque al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días en este jueves. Madre mía, ya se nos acaba el primer mes de este año 2026, 29 de enero de 2026. Estamos leyendo fragmentos del Evangelio de San Marcos, a veces con frases un poco desconcertantes. Padre José Fernando Rey, en ese sugerente comentario que tiene el Evangelio, sobre esta última frase del Evangelio de hoy: al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene, que en otro Evangelio, por cierto, pone hasta lo que cree tener. Pero bueno, a lo que voy. Comenta así: al que tiene se le dará, al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. En este mundo, el que tiene es quien guarda sus bienes, los invierte y los acrecienta. En cambio, en el reino de Dios, el rico, y recuerda el rico Epulón de la parábola, es un pobre hombre que solo tiene, y como tiene mucho humor el padre este, dice, solo tiene Lamborghinis y langostinos, y a quien para colmo de males la muerte le arrebatará lo poco que tiene, que era lo que tenía: mucho dinero, muchas cosas, de todo, sí, pero le llegó la muerte. Al que no tiene lo que hay que tener, el amor, se le quitará hasta lo que tiene. Sí, se queda sin las cosas materiales, claro. Y en cambio, quien realmente tiene, como el pobre Lázaro, en el reino de Dios, es el hombre generoso que entrega la vida sin cicatería. Y ese, además de ser rico en bendiciones y en gracia, en amor, en esperanza, es saciado de vida eterna. Al que tiene esa gracia, ese amor, esa presencia de Dios, aunque no tenga bienes materiales, al que tiene se le dará, madre mía, la vida eterna. El Evangelio es el mundo al revés. ¿Dónde ponemos nuestro corazón? ¿Qué es lo que deseamos ante todo? Los bienes del amor de Dios, de hacer el bien, todo el bien posible, de sembrar la semilla de la palabra, el ejemplo, el testimonio, de ayudar al prójimo, o para mí, fama, riquezas, vanidad de vanidades y todo vanidad que se te quitará. Pues pedimos al Señor ese poner el corazón realmente en lo que queda para siempre, perspectiva de vida eterna. Hoy recordamos a San Valero, felicidades a Zaragoza, pero también hay un beato que tiene mucho que ver con lo que estamos tratando en el catecismo, que es el sacerdocio, y es el beato Mosén Domingo y Sol, que fundó la Hermandad de Operarios Diocesanos del Corazón de Jesús, que su carisma fundamental es la formación de los sacerdotes, y muchos seminarios españoles, incluido en el que un servidor estuvo, los llevaban ellos. Ahora pues son poquitos, pues ya bastante menos, pero ahí siguen. Y él decía que el clero, formar el clero, es la clave de la cosecha. Todas las labores apostólicas y pastorales son importantes, pero formar unos buenos sacerdotes pues es para luego, va a repercutir en todo lo demás. Pues agradecemos a tantos sacerdotes y a tantas personas que de una manera o de otra colaboran en esa formación sacerdotal. Pedimos la intercesión de Mosén Sol. Y aquí me acompaña Palomita Méndez. Buenos días, Paloma. Muy buenos días, Padre, a todos los oyentes. Bueno, Paloma, pues estamos tratando del sacerdocio y ya sabes que hemos incorporado una novedad en este programa de catecismo, y es que los oyentes no solo escuchen, sino que piensen un poquito, y así se nos van quedando más las cosas. Así que, ¿te parece? Vamos a plantear la pregunta para hoy, y que va a ser la siguiente. Bueno, primero vamos a repasar que la de ayer era cuál es el primer sacramento en que se recibe al Espíritu Santo. Ya decíamos que tenía un poquito de trampa, porque lo normal es que enseguida respondamos, ¿qué te crees tú que dónde estuvieron la división de opiniones? Pues entre el bautismo y la confirmación.
Eso es. Entonces uno enseguida responde a la confirmación, ¿verdad? Porque es por excelencia el sacramento del Espíritu Santo. Pero claro, ya estuvimos explicando que en realidad en el primer sacramento, el bautismo, ya se nos comunica esa presencia, esa amistad, esa riqueza que decíamos, ¿no? De la presencia de la Santísima Trinidad. Por tanto, es obvio que ya el Espíritu Santo se nos comunica con el Padre y el Hijo en el bautismo. Pero es que, claro, eso es una relación de amistad, no es sí o no, sino que puede ser más o menos. Entonces, es un inicio de la amistad, pero esa amistad con el Espíritu Santo, esa presencia de sus dones, está llamada a ir creciendo. Y por eso ha empezado ahí, en el bautismo, pero va aumentando y de una manera muy particular con la confirmación. Bueno, pues hoy vamos a repasar algo muy importante. ¿Cuál es el sacramento más importante de todos? El bautismo, en un sentido de que es el que abre la puerta a todos, pero el sacramento por excelencia de más nivel, obviamente, es la Eucaristía, porque la Eucaristía es la propia presencia de Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Claro que sí. Entonces, la Eucaristía la tratamos durante más de un año en este programa. Estuvimos viendo que tiene muchísimas dimensiones, muchísimas. Tiene que ver con todo en la Iglesia. Tiene una dimensión cosmológica, eclesiológica, fraternal, escatológica, mariana, bueno, de todo. Pero no he dicho las tres primeras y principales dimensiones de la Eucaristía, que son aspectos de este sacramento. Pues esa es la pregunta. ¿Cuáles son las tres dimensiones clave del sacramento de la Eucaristía? 3 palabras, hay que recordar 3 palabras. Así que vamos a decir, Paloma, que quien quiera ya empiece a pensarlo, quien no se le venga a la mente y quiere mirar el catecismo, pues le dejamos, ¿verdad? Le dejamos copiar. Pero ¿cómo nos pueden ir comunicando durante el programa la respuesta? Las 3 dimensiones clave, aparte de estas otras que he dicho, pero las que constituyen los aspectos fundamentales del sacramento de la Eucaristía, ¿dónde nos pueden responder? Pues nos pueden responder enviándonos un mensaje a nuestro número de WhatsApp al 668-594-383, al 668-594-383. Si alguno tuviera alguna dificultad con esta forma, puede también llamarnos al teléfono del directo al 91 005 9419. Y también lo pueden escribir al correo electrónico del programa, catecismo@radiomaria.es. De momento os rogamos que mejor sea escribiendo. El teléfono dejarlo ya para el final, pero ya podéis al WhatsApp que nos ha dicho Paloma o al correo catecismo@radiomaria.es. Bueno, pues irlo pensando y vamos adelante con un sacramento muy unido a la Eucaristía. Es otra dimensión, por cierto, la dimensión sacerdotal del sacramento de la Eucaristía. Y como en la primera parte estamos recogiendo pues testimonios o escritos de sacerdotes o de obispos, en este caso llevamos unos días con aquel santo obispo y cardenal vietnamita que fue Nguyen Van Tuan, durante casi 15 años prisionero en las cárceles y campos de concentración del Vietnam comunista, y que daba los ejercicios espirituales a San Juan Pablo II, recogidos en un libro titulado Testigos de Esperanza. Seguimos recogiendo de ahí pues enseñanzas y lo que vivió este hombre, realmente un hombre de Dios. Testigos de Esperanza, ejercicios espirituales que dirigió en el Vaticano a San Juan Pablo II y la curia romana el cardenal Van Tuan. Ayer recordábamos cómo él descubrió o profundizó en esos años de cautiverio en la importancia de vivir el momento presente, el ahora. Y en cada momento, en cada hora, vivir pues lo que ahí Dios ha puesto en su divina providencia. Y continuando con esa reflexión, decía, discernir entre las distintas voces íntimas la de Dios para hacer su voluntad en el presente es un ejercicio continuo.
al cual los santos se han sometido dócilmente. Y en este ejercicio continuo, el discernimiento se hace cada vez más fácil, porque la voz de Dios dentro de nosotros se amplifica, se robustece. A veces no es fácil, pero si creemos en el amor de Dios, podemos cumplir con tranquilidad lo que creemos es su voluntad, con la confianza de que si no lo es, Él nos pondrá en la vía correcta. Esto es muy importante. Hay personas, bueno, a todos nos ha pasado alguna vez que sufren mucho ahí, pero ¿qué querrá Dios? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Bueno, tú estás buscando, sí, estás poniendo los medios, estás haciendo oración, estás pidiendo consejo. Pues mira, una vez que has hecho todo eso, lo que tú veas que te parece que te pide el Señor, pues ya está. Piensa que como nuestra vida ante todo la lleva Él, que Él es el protagonista. Si realmente no era eso lo que Él quería, ya te lo hará ver, ya intervendrá en su providencia. Dios tiene muchos caminos. Eso sí, repito, tú pon de tu parte, no tomes decisiones a lo loco, reza, consulta. Pero una vez hecho eso, adelante, no podemos quedarnos parados. ¿Y si me equivoco? Bueno, pues si te equivocas, ya el Señor intervendrá. Porque seguía el cardenal recordando una importantísima frase bíblica de San Pablo en Romanos 8:28. Sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que lo aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. Así que si Dios interviene en todo, si Dios saca bien de todo, pues tú confía. Y citaba a la esposa de aquel gran filósofo convertido a la fe católica que fue Jacques Maritain, Raisa, su mujer. Raisa Maritain escribe: bajo sus oscuras apariencias, los deberes de cada instante esconden la verdad de la voluntad divina. Son como los sacramentos del momento presente. Muy importante esto. Los deberes de cada instante. Uy, pero qué pesadez es esto, y la casa, y este trabajo, y bajo sus oscuras apariencias, los deberes de cada instante esconden la verdad de la voluntad divina. Y decía Raisa Maritain en una comparación que son como, no es que sean sacramentos, pero como los sacramentos del momento presente, dicho de otra manera. A través de esto, aparentemente tan sencillo y tan pobre, Dios me está santificando si yo me dejo. Y es que las cosas más sencillas, como es pan, vino, agua, aceite, Dios las ha usado y las usa en los sacramentos para darnos su gracia, pues también usa este trabajo, esta circunstancia familiar, este problema de salud o esta alegría. Todo es cauce para que Dios actúe. Por eso a veces, pues como que no acabamos de asumir nuestra situación. Y eso es fundamental. Hay un texto en el Vaticano II, en la Lumen Gentium, que hablando de la vocación universal a la santidad, dice que a través, no a pesar, a través de las circunstancias en que está la vida de cada uno es donde hay que santificarse. ¡Ay, si yo tuviera otro esposo, otra esposa, otro jefe, otro trabajo, otro no sé qué! Déjate de ahí, sí, ahí donde Dios te ha puesto, ahí fructifica. Quizá haya cosas que cambiar, eso una cosa no quita la otra, pero entre tanto, acepta los sacramentos del momento presente, como aceptó este arzobispo estar casi 15 años encerrado en una celda, sin su pueblo, sin sus compañeros, sin tantas cosas tan importantes para la vida de un sacerdote. Y añadía, Orígenes nos dejó este bonito consejo. El santuario no hay que buscarlo en un lugar, sino en los actos, en la vida y en las costumbres. A lo mejor estás enfermo, impedido, no puedes ir a la iglesia. Bueno, ahí, en tu corazón, ahí está Dios también. Si son según Dios esos actos, esa vida, esas costumbres, si son según Dios, si se amoldan a los mandatos de Dios, poco importa incluso que estés en casa o en la plaza. ¿Qué digo en la plaza? Poco importa incluso que te halles en el teatro. Si estás sirviendo a Dios, estás en el santuario, no te quepa duda alguna. Y así decía Orígenes, este hombre que tanto quería a Jesucristo. Pues así lo citaba Bantuan, que no pudo estar durante muchos años
en su santuario, en su catedral. Su catedral fue su celda y ahí se santificó. Pues pidamos al Señor, a la Virgen, a San José, que nos enseñen esa importantísima lección allí donde se desarrolla nuestra vida, muchas veces en circunstancias humildes y sencillas. Ahí Dios te quiere santificar. Y ahí nos quiere santificar también a los presbíteros, a los sacerdotes. Seguimos viendo este apartado de la ordenación de los presbíteros, cooperadores de los obispos, después de haber hablado de la plenitud del sacramento, del orden, del sacerdocio, que es el episcopado. Estamos hablando de los presbíteros, colaboradores de los sucesores de los apóstoles, colaboradores de los obispos. Vamos a releer, Paloma, el número donde ayer nos quedábamos para seguir profundizando un poquito más en él. Es el número 1564, que, como la mayor parte de estos números de este apartado, pues están tomados casi íntegramente de documentos del Concilio Vaticano II. En este caso, de la Lumen Gentium 28, leemos este 1564. Los presbíteros, aunque no tengan la plenitud del sacerdocio y dependan de los obispos en el ejercicio de su potestad, sin embargo están unidos a estos en el honor del sacerdocio y en virtud del sacramento del orden quedan consagrados como verdaderos sacerdotes de la nueva alianza, a imagen de Cristo, sumo y eterno sacerdote, para anunciar el Evangelio a los fieles, para apacentarlos y para celebrar el culto divino. Un texto muy sintético donde vemos fundamentalmente tres ideas. Por un lado, como el presbítero es sacerdote, aunque no tenga la plenitud del sacerdocio, que es la que tiene el obispo, pero es sacerdote, y se habla fundamentalmente de dos aspectos. Uno, está consagrado, es decir, Dios nos consagra, quiere decir que nos mete más en sí mismo. Sagrado solo es Dios. Y entonces las realidades, las cosas o las personas se van haciendo sagradas tanto cuanto más somos unidos a Dios por el propio Dios. Claro, la primera consagración es el bautismo. Yo te consagro, yo te bautizo, yo te consagro, yo te dedico al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sí, pero eso no quita, como decíamos, de que una consagración y una cercanía personal pueda y deba ir aumentando. Entonces existen otras consagraciones. La consagración bautismal es profundizada en la consagración de la confirmación, pero también los diversos sacramentos y en particular este sacramento del orden y otro tipo de realidades en la Iglesia, como es la consagración religiosa, la vida consagrada, pues profundizan esa consagración. Pues así ocurre. El sacerdocio, el orden sacerdotal, acerca aún más a Dios, te introduce más en esa cercanía con la persona y la vida y el estilo de vida de nuestro Señor Jesucristo, el verdadero sumo y eterno sacerdote. Por tanto, se nos habla de que en virtud de este sacramento del orden, el presbítero queda consagrado, de una manera más profunda de lo que ya estaba, consagrado como verdadero sacerdote. Pero segundo dice, ¿para qué queda consagrado? ¿Para qué nos une el Señor a Dios? ¿Para simplemente quedarme ahí a gustito con el Señor? No, para una misión. Lo mismo que nuestro Señor Jesucristo. El Padre lo consagra a esa humanidad, ese cuerpo y alma,
es asumido por la persona divina del Verbo, pero es lleno del Espíritu Santo desde su concepción, pero luego va recibiendo más efusiones del Espíritu Santo, como en el bautismo en el Jordán, porque empezaba su vida pública. Entonces la consagración va dirigida a la misión, que mi ser se haya quedado más consagrado, más cerca de Dios, no es simplemente para mi intimidad con Dios, sino que de esa intimidad, de esa unión con Dios, brota la fuerza para dar testimonio. Por eso la última frase de este número 1564 nos habla de que quedan consagrados como verdaderos sacerdotes de la nueva alianza a imagen de Cristo ¿para qué? 3 dimensiones. Para anunciar el Evangelio a los fieles, para apacentarlos como buen pastor y para celebrar el culto divino. 3 aspectos en relación con las propias funciones o misiones del Mesías. Jesucristo es maestro, enseñaba. Entonces el sacerdote enseña, anuncia, predica, catequiza, anuncia el carisma, a anunciar el Evangelio a los pobres. Jesucristo es pastor, que conoce a las ovejas por su nombre. El sacerdote está llamado a pastorear, pues donde Dios le haya puesto, ayudar, guiar, mostrar el camino. No es dirigir en un sentido de ordeno y mando, sino en el sentido de ayudar a escuchar la voz de Dios, a apacentar y, por supuesto, para la dimensión sacramental, para celebrar el culto divino. Estábamos aprovechando algunas ideas también de la obra de quien fue un gran teólogo, el padre Jean Galot, que nos pueden ayudar a entender un poco más esta consagración y esta misión del sacerdote. Ayer nos quedábamos con una frase que me parece buenísima y verdaderamente preciosa. Y es que, como ya veremos más adelante, más a fondo, el sacramento del orden tiene esa dimensión que llamamos que imprime carácter. Es decir, que hay algo en él para siempre en el alma, como pasa con el bautismo y la confirmación. Son 3 sacramentos, bautismo, confirmación y orden sacerdotal, que tienen una profunda acción en el fondo de la psicología humana, en el alma humana, de manera que incluso aunque luego no se viva conforme a lo que corresponde a esos sacramentos, pero eso no quita esa marca, ese carácter bautismal de la confirmación o del sacerdocio. En ese sentido, lo que hace este sacramento, como pasa con el bautismo, es algo que afecta al ser de la persona. Entonces nos decía el padre Galot que al comprometer el ser, lo que ocurre es que para que el sacerdote pueda hacer la obra de Dios, esas actividades que acabamos de recordar, antes de hacer la obra de Dios tiene que pertenecer a Dios, ser de Dios. Y por eso nos decía esta frase que, ya digo, me llamó la atención. Se le llama no solo mensajero de Dios, sino el hombre de Dios. Es decir, su persona, aunque a lo mejor este sacerdote ya mayor apenas puede hacer muy poquitas cosas, pero lo importante es lo que es en su corazón y simplemente estar con él un rato, el oírle, el verle, pues me acerca a Dios. Aquel que habiendo sido tomado por Dios con todo su ser humano puede irradiar y comunicar a Dios con todo lo que es. Claro, esto es la imagen de Cristo. Cristo es el primero que refleja a Dios porque esa humanidad es Dios en un hombre. Por eso Jesús puede decir, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo es el primero que lleva un carácter, un sello, en griego una esfragis. Por eso el propio Jesús, en el discurso de la Eucaristía de Juan 6, les dice a aquellos que le escuchaban, procuraos no el alimento perecedero, sino el alimento que permanece hasta la vida eterna, el que os da el Hijo del Hombre, porque Dios lo acreditó con su sello. Con su sello. El Padre ha acreditado a Jesucristo con su sello. El sello que es el Espíritu Santo, que llenó a Jesús desde su encarnación, pero que de nuevo se comunica también en el bautismo del Jordán y pone la garantía divina en la acción de Jesús. Bueno, pues esto que ocurre en Jesucristo, esa consagración de su humanidad en el ser y en el obrar por el Espíritu Santo, eso es también lo que ocurre en la ordenación sacerdotal. El sacerdote es propiedad de Dios,
por un título más especial. Y no solo en tanto en cuanto queda más unido a Dios, sino también porque también como Jesucristo está enviado a la humanidad. Y es que en Jesús van unidas esas dos dimensiones. Él es el Hijo de Dios, está consagrado al Padre, pero a la vez es enviado al mundo. Tanto amó Dios al mundo que le envió a su único Hijo. No hay que contraponer unión con Dios y envío a los hombres. Por eso el decreto Presbyterorum Ordinis del Vaticano II cita esa especie de definición del sacerdote en la carta a los hebreos, de la que ya hablamos en su día, y esa definición tiene dos primeras palabras en esa carta a los hebreos, en el capítulo 5, que indican esas dos facetas. Dice, el sacerdote es tomado de entre los hombres y constituido en favor de los hombres. Tomado entre los hombres, en el sentido, mira, te sacan de aquí, en ese sentido, segregados, pero no para estar separado del pueblo como en una torre ahí, sino para, uniéndose a Dios, pues luego dirigirse a los hombres, llevándoles a Dios. Ese equilibrio entre esa consagración que permite a los sacerdotes ser ministros de Cristo y a la vez entregarse a los hombres. No podrían ser ministros de Cristo si no fueran testigos y dispensadores de una vida distinta de la terrena, ni tampoco podrían servir a los hombres si permanecieran ajenos a la vida y condición de los mismos. Todo esto son ideas que están en el Vaticano II, en el decreto Presbyterorum Ordinis. Por eso su propio ministerio exige que no se configuren con este siglo, que no vivan al modo mundano. Pero eso no quiere decir que no vivan en el mundo, estar en el mundo sin ser del mundo. Y que vivan entre los hombres y como buenos pastores conozcan a sus ovejas y trabajen para atraer a los que no son de este aprisco. Presbyterorum Ordinis 3. Por tanto, esa unión de esas dos dimensiones, hombre de Dios y hombre para los hombres. Es el principio de la encarnación. Igual que Jesús, pues se levantaba tempranito, estaba haciendo oración, y luego por la noche se quedaba pues en el diálogo con el Padre. También el sacerdote es fundamental esa dimensión de unión con Cristo. Recordemos el texto clave de la elección de los apóstoles, Marcos 3:14. Llamó a los que él quiso para que estuvieran con él o le acompañaran. Qué bonito, para que le acompañaran, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, pero primero para estar con él. Y estando con él podemos predicar del testimonio de lo que es Cristo, con poder para expulsar demonios. Luego esos poderes recibidos, pero lo primero para estar con él. Los presbíteros viven con los demás hombres, como con hermanos, porque antes viven en relación con Cristo y en Cristo con el Padre, Son dimensiones clave. Y claro, esto implica un deber de santidad personal que tenemos todos los cristianos, vocación universal a la santidad, pero que recuerda también el decreto Presbyterorum Ordinis que los sacerdotes son llamados por título especial a esa santidad porque, consagrados de manera nueva a Dios por la recepción del orden sacerdotal, se convierten en instrumentos vivos de Cristo. Claro, por eso el haber sido ordenado no quiere decir, ¡hala, esto ya está! No. Hay que seguir toda la vida con un esfuerzo personal de santificación, porque aunque sí hay algo que ya viene dado por el sacramento del orden, y aunque este sacerdote pues a lo mejor no haga todo lo que tiene que hacer, pues yo estoy tranquilo que Cristo a través de él me da la gracia en los sacramentos, sí, pero cuanto más esté cerca de Dios, pues más también recibiré otras ayudas y otras gracias que me van a ayudar, porque está llamado a testimoniar no solo con los actos sacramentales, sino con su propia vida, mostrar a Cristo. Por eso, claro, hay mucha diferencia entre un sacerdote santo, que realmente los frutos son inmensos, a uno que, bueno, pues lo mínimo, lo esencial se cumple, pero siempre da pena que podría ser mucho más. Consagración y misión. Consagración que también implica configuración en el sentido de semejanza con Cristo, semejanza con esa humanidad de Cristo, con su estilo de vida, una impronta grabada en el ser, por esa ordenación, destinada a dirigir toda una actividad, pero ante todo toda una forma de ser. Por eso Alejandro de Ales
decía que el carácter sacerdotal ante todo configura con el ser divino, una transformación del hombre cada vez, pues eso, más divinizado, más divinizado. Sí, eso ya se da en el bautismo y la confirmación, pero lo especial del carácter sacerdotal es que configura a Cristo como pastor, como pastor. Eso ya es más específico. La imagen del buen pastor se graba en el alma del que es ordenado como proyecto del ministerio que está llamado a desarrollar y así representar a Cristo ante los hombres, a Cristo como cabeza, como pastor. Claro, también teniendo muy claro que Jesús como pastor no es un déspota, sino que, insisto, no he venido a ser servido, sino a servir. Por tanto, es un gobierno, es un pastoreo de amor y de servicio, sí, pero con una autoridad especial que Jesucristo comunica al sacerdote. Y también estábamos recogiendo algunas ideas de la exhortación apostólica Pastores Dabo Vobis, y en esto que acabamos de decir, de que todos los cristianos estamos llamados a la santidad, pero obviamente eso implica también un deber más específico y una urgencia mayor en el caso del sacerdote. Eso está desarrollado en el capítulo 3 de Pastores Dabo Vobis, que se titula El Espíritu del Señor está sobre mí, la vida espiritual del sacerdote. El número 19 tiene este subtítulo, una vocación específica a la santidad. Y claro, recordaba San Juan Pablo II que el Espíritu Santo llenaba al Mesías, lo invadía en su ser y en su obrar, era el principio de su consagración y de su misión. En virtud de ese Espíritu Jesús permanece total y exclusivamente a Dios. Bueno, pues ese Espíritu del Señor que se derrama sobre todo el pueblo de Dios, pero tiene una especial acción en el sacerdote. Hay una frase también de San Pablo muy bonita, Gálatas 5:25, que dice, si vivimos según el Espíritu con mayúscula, obremos también según el Espíritu. Es decir, no basta que yo ya tengo el Espíritu, sino, hombre, tengo que toda mi acción debe ser guiada por el Espíritu Santo. Toda la existencia cristiana es vida espiritual en ese sentido. Espiritual no en el sentido que tengo un alma inmaterial, sino mucho más que eso, que soy guiado por el Espíritu Santo. Bueno, pues decía Juan Pablo II, esto, que vale para todo cristiano, encuentra una particular aplicación en los presbíteros, que son llamados no solo en cuanto bautizados, sino específicamente en cuanto presbíteros, con un nuevo título y con modalidades originales que derivan del sacramento del orden. Por tanto, vocación específica a la santidad basada en esa nueva consagración a Dios que se produce en el sacramento del orden y que nos pide a los presbíteros configurarnos más y más a Jesucristo como cabeza, como pastor y a su estilo de vida, de amor, de castidad, de pobreza, de obediencia, de entrega, de sacrificio. Claro, ese es el estilo de vida de Jesús. Y tiene una frase, y termino con ella porque son 1000 cosas las que podríamos recoger, pero que recuerdo cuando lo leí añosa, la subrayé, digo, qué bonito esto, cuando habla de cómo el presbítero está llamado a revivir en su vida espiritual el amor de Cristo esposo con la Iglesia esposa. Y añadía, su vida debe estar iluminada y orientada también por este rasgo esponsal, que le pide ser testigo del amor de Cristo como esposo y por eso ser capaz de amar a la gente con un corazón nuevo, grande y puro, con auténtica renuncia de sí mismo, con entrega total, continua y fiel, y a la vez con una especie de celo divino, con una ternura que incluso asume matices del cariño materno, capaz de hacerse cargo de los dolores de parto hasta que Cristo sea formado en los fieles. Son estas últimas expresiones de San Pablo en la carta a los Gálatas. Es decir, que esa unión con Cristo, ese ser configurado progresivamente, claro, el corazón del sacerdote al corazón de Cristo le va dando esa manera de amar de Cristo, entregada, fiel, sacrificada, pero que no quiere decir distante y seca, sino con ternura, pero una ternura, por otro lado, no posesiva, sino oblativa.
Y ahí está también lo que ya veremos más adelante, pues la conveniencia, la suma conveniencia del celibato que une ese corazón a Cristo para que no sea en particular de una sola persona, no, que sea de Dios y al ser de Dios sea también para todos. Bueno, pues vamos a pedir todo esto para todos los sacerdotes, que necesitamos esa ayuda del Señor para ser configurados con el pastor, con el pescador de almas, unidos a Cristo, colaborando en esa labor suya, pero repito, en primer lugar, en el ser. Si el ser del sacerdote está unido al ser de Cristo, su obrar también lo estará. Pescador, Cristo te hizo pescador. Indícanos dónde encontrarlo para ser con Él felices como tú. Voy navegando sin timón, el mar abierto me abandona la razón. Apenas si sobrevivo como un niño perdido. Busco algo que no hay en mi interior. Mas de repente llegas tú. Y en tu palabra el faro de la blanca luz. Llévame a puerto seguro, donde hay un futuro, donde exista un cielo más azul. Tu palabra es la esperanza que buscamos tantas almas. Pescador, tú serás el viento nuevo. Tú serás el amigo que nos lleva a un mundo nuevo. En tu gran corazón infinito. En tu gran corazón infinito. Sí, esta vez es continuar en el naufragio y entre tanta oscuridad. En medio de un mar que calla y la fe que nos falta, voy en busca de un poco de paz. Mas de repente llegas tú. Mas de repente llegas. Tus palabras, el faro de la blanca luz. Llévame a puerto seguro, donde hay un futuro, donde exista un cielo más azul. Tu palabra es la esperanza que buscamos tantas almas. Pescador, tú serás el viento nuevo. Tú serás el amigo que nos lleva a un mundo nuevo. En tu gran corazón infinito. Palabras de esperanza que buscamos tantas almas. Pescador, tú serás el viento nuevo. Tú serás el amigo que nos lleva a un mundo nuevo. Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al catecismo. Conoce la doctrina católica. Nos viene bien oír estas explicaciones, leer,
Bueno, pues lo que nos dé tiempo leemos el siguiente número. Hemos insistido sobre todo en la consagración y configuración del presbítero con Cristo, pero hemos dicho también que eso no es para quedarse ahí al helado mirando al Señor, sino para ser enviados en misión. Y justo esto es lo que nos va a decir el siguiente número, el 1565. En virtud del sacramento del orden, los presbíteros participan de la universalidad de la misión confiada por Cristo a los apóstoles. El don espiritual que recibieron en la ordenación los prepara no para una misión limitada y restringida, sino para una misión amplísima y universal de salvación hasta los extremos del mundo, dispuestos a predicar el Evangelio por todas partes. Madre mía, estas últimas frases están tomadas de dos documentos de nuevo del Vaticano II, la Presbyterorum Ordinis y Optatanto Cius. Presbyterorum Ordinis es sobre la vida del presbítero y Optatanto Cius sobre la formación de los futuros presbíteros. Entonces aquí se nos insiste en algo parecido a lo que dijimos de los obispos. Decíamos que el obispo, obviamente, su primera responsabilidad es pastorear su diócesis, la diócesis que le ha encomendado la Iglesia. Sí, pero decíamos que es miembro de un colegio episcopal, como los apóstoles eran miembros de un grupo de 12, entonces tiene una dimensión colegial y ese grupo de 12, Dios Jesucristo los envía al mundo entero. Los obispos los envía al mundo entero. Pues los colaboradores de los obispos, que somos los presbíteros, obviamente, nuestra responsabilidad es lo que Dios nos haya encomendado a través de la Iglesia. Tú tienes en esta tarea, en esta parroquia, en esta capellanía, en este medio de comunicación, en esta cárcel, en este... Sí, pero no puede uno decir, yo solo eso. No, hombre, no. Luego se van surgiendo cosas, circunstancias de la vida, posibilidad ya en las campañas de ayudar a misiones, etcétera. Siempre hay que tener un corazón universal. Y de hecho, pues hay presbíteros, sacerdotes que en un momento dado sienten una llamada a toda la vida, o al menos unos años de su vida, a estar en una misión fuera del país. Universalidad de la misión. Y este número, como tantas veces, dice que repasemos, como ya digo, que hay que hacer siempre repasar un número que ya vimos de la primera parte del Catecismo, el 849, que es de la parte del credo, donde hablábamos de la Iglesia. Vamos a releer también ese número, 849. El mandato misionero. La Iglesia, enviada por Dios a las gentes para ser sacramento universal de salvación, por exigencia íntima de su misma catolicidad, obedeciendo al mandato de su fundador, se esfuerza por anunciar el Evangelio a todos los hombres. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Madre mía, qué maravilla el final del Evangelio de San Mateo, misión universal, pero no como, ay os las de todas, que yo me voy al cielo. No, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, llamados a estar con Cristo, pero llamados a testimoniar a Cristo. Todo cristiano y de una manera particular, el colaborador del obispo, el presbítero. Por eso, consagración y configuración de que hemos hablado antes, en el carácter sacerdotal, están ordenadas a una misión. Consagración y configuración para la misión. Sí, he recibido en mi ser, en mi alma, un carácter, una configuración, pero que es también un proyecto de vida y de actividad. Jesús no vino aquí en la tierra solamente para mostrar que hay que llevar una vida muy santa, sino para anunciarla y para predicar y para curar y para ofrecer la vida. Bueno, pues también cada uno de nosotros, y de manera particular como configurado con el pastor, con el buen pastor, el presbítero tiene que hacer de su vida, de su acción, una acción que brote del ser, pero una acción que colabore en la redención del mundo. Por tanto, tiene como objetivo este sacramento hacer a un hombre capaz de ejercer el ministerio. Uno es muy bueno, muy devoto y quiere parecerse a Cristo en su pobreza, en su castidad, etc. Bien, eso puede ser entonces una llamada a la vida religiosa, a la vida consagrada. Pero si es al presbítero, al sacerdocio, implica también esa otra dimensión más activa.
de ejercicio de ese ministerio. Por eso, el carácter sacerdotal no solo consagra y une más a Cristo, sino que hace al sacerdote apto para conducir a la comunidad. La comunidad puede ser una pequeña parroquia o puede ser, pues esto, la radio, por ejemplo, de tal forma que sea cada vez más dirigida por el mismo Señor. Funda el poder de hablar en nombre de Cristo, de extender la palabra de Dios, de explicar con autoridad ese mensaje evangélico. Y en el culto y los sacramentos de una manera muy especial. El sacerdote hace presente la gracia de Cristo, el perdón de los pecados, la ofrenda eucarística. Claro, la identificación con Cristo alcanza el culmen en la consagración. Esto es mi cuerpo, esto es el cáliz de mi sangre. Y la raíz de esa acción, pues ya hemos dicho, la raíz está en el ser, es una raíz ontológica en el ser por el carácter, pero no solo para el culto, sino para toda la acción del sacerdote. Es un inicio de esa configuración con Cristo para que esa transformación del ser pues se note también en toda la actividad. Por eso, consagración y configuración para la misión que se te encomienda, pero también con un corazón universal. Nadie puede decir, bueno, esto es lo mío, ya acabó mi horario. No, Cristo no tenía horario ni límites de misión. La misión bien ordenada, conforme a la obediencia, a lo encomendado, pero repito, siempre con una apertura a cualquier ayuda de cualquier persona, de cualquier circunstancia. Hoy día también a través de los medios de comunicación, como es Internet, etcétera, pues es mucho más fácil y toda esa dimensión de que lo que uno hace en un sitio pues puede llegar a saber dónde, ¿no? Y no digamos en el caso nuestro de la radio. Bueno, pues nada, dejamos aquí este comentario y le pedimos al Señor la oración tan importante para sostener a nuestros espíritus, y no solo la oración, sino también la ayuda. Necesita usted algo, tantas veces, sobre todo sacerdotes que están tienen encomendados un montón de pueblos, tienen que ir todo el día corriendo de aquí para allá, y muchas veces no se da uno cuenta de sus dificultades. Pues lo meditamos, pedimos al Señor por todos los que más lo necesiten, y ahora tenemos ese tiempo tanto para vuestras consultas como para que respondáis a la pregunta que os hemos hecho. Dinos, dentro de todas las dimensiones de la Eucaristía, las 3 dimensiones clave que configuran 3 aspectos muy importantes del sacramento eucarístico. 3 palabras que explicamos mucho en su día y que por supuesto están en el catecismo. Pues lo pensamos y nos recuerdan ahora cómo podéis tanto hacer preguntas como responder a esta a través de los medios que ahora esta cuña nos va a recordar. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383, 668 594 383.
del amor de Cristo, Señor. ¿Quién nos separará de su bondad? La persecución, quizá el dolor, ningún poder nos separará del amor de Cristo, Señor. Él nos separará de su alegría. ¿Quién podrá apartarnos de su perdón? Nadie en el mundo nos separará de la vida en Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Esa es la clave. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pastorea a mis ovejas. Bueno, vamos a comenzar por responder o ver, mejor dicho, las respuestas a esa pregunta que hemos hecho muy importante. La Eucaristía tiene muchas dimensiones, pero hay tres que constituyen lo más esencial de este sacramento. A ver, ¿qué respuestas hemos tenido, Paloma? Pues respuestas de todo tipo, padre. Un oyente nos dice que las partes son sacrificio, banquete y memorial de la muerte y resurrección de Jesucristo. Otro oyente nos dice ofrendas, consagración y comunión. Otro solo nos ha dicho una parte, que es acción de gracias. Otro oyente dice, ¿serán las partes por Cristo, con Él y en Él? Y luego tenemos un par de oyentes que han dado una respuesta parecida, que es acción de gracias, ofrecimiento o sacrificio y comunión. Bueno, interesante, interesante. Es verdad que todo lo que han dicho, todos son dimensiones, todos son aspectos, es cierto. Pero lo que son las dimensiones constituyentes han dicho de las tres, dos, y nadie ha dicho una. Me llama la atención. ¿Cuáles son? Mirad, una se ha dicho con varias palabras, el banquete sacrificial, el sacrificio, la Santa Misa. O sea, un aspecto obvio, el primero que nos viene a la mente, pues la Eucaristía, pues la misa, ¿no? Y la misa, que es, por un lado es banquete, porque se recibe en ese banquete, comulgamos a Cristo. Entonces, banquete, pero un banquete sacrificial, porque se renueva el sacrificio de la cruz. Esto lo explicamos muy a fondo, así que repasarlo, porfa. Entonces tenemos sacrificio, renovación incruenta del sacrificio de la cruz. Sacrificio dentro de un banquete, la comunión, por tanto. Pero falta una dimensión. Termina la misa y que ya no hay Eucaristía. La presencia de Cristo permanece en el sagrario. Y por eso os decía que os fijaréis en la fórmula de la consagración y ahí están las tres dimensiones. Tomad y comed, comunión, todos de Él, porque esto es mi cuerpo. Si lo es, lo sigue siendo después de la misa. Presencia de Cristo, adoración, esa dimensión de que lo explicamos también cómo a lo largo de la historia se fue desarrollando esa conciencia, ¿no? Que siempre estuvo, pero cada vez más fuerte, y entonces la adoración, etc. Presencia. Esto es mi cuerpo. Tomad y comed, comunión. Mi cuerpo entregado por vosotros, sacrificio, sangre derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Por tanto, las tres palabras clave son sacrificio, comunión
y presencia. Faltaba esta de la presencia tan importante, que se destaca especialmente el día del Corpus Christi, como Jesús se ha quedado con nosotros, no solo en la misa, no solo para comulgar, no. Por eso la importancia de la oración ante el Santísimo Sacramento. Presencia, comunión, sacrificio, acordaos siempre. Luego ahí están muchas otras dimensiones, que habéis mencionado algunas, y otras que decía yo al principio, ¿no? Dimensión fraternal, por supuesto, la caridad fraterna, dimensión evangelizadora, etcétera, etcétera. Pero teníamos también algunas preguntitas, a ver lo que nos dé tiempo. Las rápidas. Junto con la ordenación sacerdotal, ¿se da la función de confesar al nuevo sacerdote? Sí y no. Esto lo explicamos cuando hablamos del sacramento de la penitencia. Digamos, radicalmente sí, tiene el sacerdote esa capacidad, al estar constituido por el obispo, en colaborar en sus misiones. Una de ellas es el perdón de los pecados. Pero como el sacramento de la penitencia implica una especie de autoridad sobre determinados fieles, se necesita para poder confesar la jurisdicción sobre esos fieles. Hasta no hace tantos años, normalmente uno, cuando eres ordenado sacerdote, se añade que el obispo te da licencia para confesar en la diócesis. Pero el Código de Derecho Canónico actualmente vigente hace que esa licencia en principio sea ya universal, es decir, estés donde estés, aunque no estés en tu diócesis, tienes ya autoridad sobre esos fieles. Pero no basta solo con estar ordenado, sino que tienen que decirte, sí, usted ya es juez, pero ¿juez sobre quién? No solo puede ejercer ese ministerio sobre estos fieles, sean de esta diócesis, sean de todos, o no se lo doy de momento la licencia. Es que en otros tiempos a veces decían, bueno, en los primeros años mejor no, hasta que el sacerdote tenga más experiencia, o por otro tipo de circunstancias, sí en niños, no en tal. Por tanto, en la raíz tiene la capacidad, pero en el ejercicio necesita añadir a la ordenación lo que se llama conceder las licencias. Y como se nos acaba el tiempo, pues guardamos las preguntas que nos quedan para el próximo día y siempre las podéis dejar en el correo catecismo@radiomaria.es. Y muchas gracias por vuestra colaboración, que está muy bien, hay que pensar, y gracias a los que habéis respondido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.